Todavía llevaba mi traje de luto cuando mi hijastro deslizó un paquete de despido sobre la mesa de la sala de juntas como si me estuviera entregando un menú. 5 días después de enterrar a mi esposa, me despidió. Y no tenía la menor idea de que poseo el 67% de la empresa. La habitación olía a café quemado y a tóner fresco. Eso es lo que más recuerdo. No las caras, no la vista del centro de Toledo a través de los grandes ventanales. Solo ese café amargo y rancio que había sido recalentado demasiadas veces, y el cálido olor químico de la fotocopiadora en la esquina, que siempre se calentaba cuando alguien imprimía una pila de contratos. Ethan Cole se sentó a la cabeza de la mesa, en el asiento que Eleanor solía ocupar. El asiento de mi esposa, la silla de cuero todavía tenía la más leve impresión de ella, como si pudiera volver a entrar en cualquier segundo, alisar su falda, colocar un bolígrafo detrás de su oreja y darme esa mirada que significaba, James, compórtate. Pero Eleanor no iba a volver. El cabello de Ethan estaba peinado hacia atrás de forma demasiado pulcra, como si hubiera visto un vídeo de YouTube sobre presencia ejecutiva. Llevaba un traje azul marino que no le quedaba bien en los hombros y un reloj plateado que parecía nuevo. 33 años y ya jugando a ser el rey. No parecía un hombre que hubiera perdido a su madre. Parecía un hombre que había estado esperando su turno. Alrededor de la mesa se sentaban personas que habían estado con Midwest Industrial Supply más tiempo del que Ethan llevaba vivo. Michael Davis, nuestro director financiero, de 56 años, nacido y criado en Toledo, el tipo de hombre que llevaba un libro mayor en la cabeza y un rosario en la guantera. Rita Sánchez de Operaciones, de 49 años, dura como la sal de carretera, podía oler un mal negocio a través de una puerta cerrada. David Harris, el presidente del consejo, de 61 años, un tipo de apretón de manos, del viejo Rotary Club, siempre olía a loción para después de afeitarse y a mentas de gaulteria. Todos me miraban con esa misma cara tensa que la gente pone en un funeral cuando no sabe qué decir. Simpatía mezclada con miedo porque nadie esperaba que esta reunión fuera para despedirme. Ethan se aclaró la garganta. Resonó un poco en la habitación porque nadie hablaba. Incluso el sistema de climatización pareció callarse como si el propio edificio estuviera esperando. Primero, dijo Ethan, y pulsó un pequeño control remoto como si fuera a empezar un PowerPoint. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Sé que ha sido una semana difícil. Su voz tenía esa calma ensayada que se oye en los vídeos corporativos, como si ya lo hubiera ensayado en el espejo. Yo estaba sentado con las manos cruzadas, las mangas del traje negro cubriéndome las muñecas. La corbata me apretaba demasiado. Era la corbata favorita de Eleanor. La había elegido para mí en una pequeña tienda de ropa masculina cerca del centro comercial Franklin Park hace años. Dijo que hacía que mis ojos parecieran más cálidos. Esta mañana me la anudé por memoria muscular y por el dolor. No estaba pensando en reuniones de la junta. Estaba pensando en la última vez que besé la frente de mi esposa. Fría. Demasiado fría. Ethan continuó. Como saben, la Junta me ha pedido que asuma el cargo de director ejecutivo interino. Michael se movió en su asiento. David asintió, rígido. Podía oír el viento de fuera sacudiendo las juntas de las ventanas. Al viento del lago Erie en diciembre no le importan los funerales ni los títulos. Simplemente te atraviesa. Ethan miró una carpeta y luego me miró a mí. Sus ojos no se suavizaron, ni siquiera para aparentar. James, dijo, como si estuviera diciendo el nombre de un tipo que había conocido en una conferencia. Voy a hacer esto simple. Mi estómago se contrajo. Un hombre que dice que lo hará simple está a punto de hacer algo cruel. Deslizó un paquete sobre la mesa hacia mí, grueso, limpio, con grapas nuevas. La primera página tenía el logo de nuestra empresa en la parte superior, y debajo, palabras que decían acuerdo de separación. Michael inhaló bruscamente como si acabara de recibir una bofetada. La mandíbula de Rita se tensó. David parpadeó rápidamente como si intentara despertar. No me moví de inmediato. Miré ese paquete como si fuera una serpiente. Con efecto inmediato, dijo Ethan. Estamos terminando su empleo con Midwest Industrial Supply.
Las palabras cayeron en la habitación con un golpe sordo, no una explosión, un golpe sordo como una caja caída sobre el hormigón. Sentí que me zumbaban los oídos, no fuerte, solo una presión como si mi cuerpo no quisiera aceptar el sonido. Miré a Ethan. ¿Me estás despidiendo? Sí, dijo. Sin vacilación. Nos movemos en una nueva dirección. ¿Una nueva dirección? Repetí, saboreando la frase. No tenía peso, ni significado, solo una manta corporativa que se echa sobre un desastre. Ethan cruzó las manos como si fuera a explicar un presupuesto. James, has estado aquí mucho tiempo. Has hecho lo que has podido, pero la empresa necesita un liderazgo moderno. El rostro de Michael se puso rojo. Ethan. Ethan levantó una mano sin siquiera mirarlo. Michael, por favor, déjame terminar. David se aclaró la garganta. Ethan, esto parece repentino. La sonrisa de Ethan se tensó. Repentino, David, es que mi madre falleciera. Eso es repentino. Y ahí estaba. La primera vez que la mencionaba, no como Eleanor, no como mamá, sino como un punto de apoyo. Me miró de nuevo. James, estoy seguro de que esto es emotivo para ti, pero tenemos que considerar la óptica. Óptica, dije suavemente. Sí, dijo Ethan, reclinándose en la silla de Eleanor como si le perteneciera. Va a haber muchos cambios. Hay inversores con los que estoy hablando, socios, gente que espera una cierta estructura, y francamente, sin ofender, mantener al marido afligido en un puesto de alto nivel crea incertidumbre. Mis manos permanecieron cruzadas, pero por dentro algo caliente empezó a subir por mi pecho. Todavía no era ira, no del todo. Era el dolor convirtiéndose en traición, como un moretón que se presiona. Rita habló, con la voz baja. James no es incertidumbre. James es la razón por la que la mitad de nuestros proveedores todavía contestan el teléfono. Ethan le dedicó una mirada educada y vacía. Aprecio tu lealtad, Rita. De verdad. Pero la lealtad no es una estrategia. Esa frase me lo dijo todo sobre él. Eleanor solía decir, James, esta empresa funciona con dos cosas, buenas piezas y buena gente. Ethan hablaba como si las personas fueran números en una hoja de cálculo. Me incliné hacia adelante y acerqué el paquete lentamente. El papel estaba crujiente bajo mis dedos. Podía ver que la tinta era fresca. Ethan me observaba como un gato a un ratón. Quiero que sepas, dijo Ethan, que esto no es personal. Solté un breve suspiro por la nariz. Mi esposa muere el jueves. La entierro el sábado y me despides el martes. ¿Y quieres que crea que no es personal? Los ojos de Ethan parpadearon durante medio segundo. Luego suavizó de nuevo su expresión. Mi madre construyó esta empresa, James. Ella querría lo mejor para ella. Oírle decir mi madre así, como si fuera un trofeo que había heredado, me hizo un nudo en la garganta. Ella querría lo mejor para su gente, dije. Ethan se encogió de hombros ligeramente. La gente se adaptará. David se inclinó hacia adelante, con ambas manos sobre la mesa. Ethan, James es. Ethan lo interrumpió, con la voz más aguda. David, con todo respeto, soy el director ejecutivo. La Junta lo aprobó. Podemos debatirlo todo el día, pero la decisión está tomada. Michael parecía que podría levantarse y lanzar su calculadora contra la pared. Rita miraba la mesa, respirando por la nariz como un toro tratando de no embestir. Abrí el paquete. Las primeras páginas eran los beneficios de indemnización estándar, continuación, no denigración. El lenguaje era frío y ordenado. Parecía redactado por alguien que nunca se había sentado frente a un hombre con un traje de luto. Luego vi una cláusula que me hizo entrecerrar los ojos. Estaba escondida en la página 6 bajo un encabezado llamado reconocimiento. Decía algo sobre que yo reconocía no tener ningún interés con derecho a voto en Midwest Industrial Supply. Estaba redactado de forma descuidada, como si alguien hubiera copiado una plantilla de Internet y hubiera rellenado los espacios en blanco incorrectamente. No reaccioné.
No levanté las cejas. No miré a Arthur. Arthur no estaba allí. Era solo yo. Mis ojos y un error lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre entero si lo firmaba sin pensar. Ethan golpeó la mesa con su bolígrafo. Si firmas hoy, tu indemnización es limpia. Si no lo haces, tendremos que tomar otro camino. ¿Qué camino es ese? Pregunté. Ethan sonrió, casi como un niño, como si estuviera emocionado por usar un juguete nuevo. Litigios. ¿Seguridad? Podemos hacer esto desagradable. La cabeza de Rita se levantó de golpe. ¿Lo estás amenazando? La sonrisa de Ethan permaneció. Estoy explicando las opciones. Me quedé mirando la página. La voz de mi esposa volvió a mí, suave y firme, de hace años, cuando estaba negociando con un proveedor que intentó intimidarla. Los hombres silenciosos terminan las cosas, James. Mis manos temblaron ligeramente debajo de la mesa. Odiaba que Ethan pudiera verme sentado aquí de negro, todavía en carne viva, todavía roto. Odiaba que esto estuviera sucediendo mientras las flores de Eleanor aún estaban frescas en la tumba. Pero también sabía algo más. Sabía que Ethan no entendía esta empresa. No realmente. Y lo más importante, no me entendía a mí. Cogí el bolígrafo. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. James. Levanté una mano, sin mirarlo. Está bien. David parecía que podría llorar. O tal vez ya lo había hecho. Los hombres como David no lloran fuerte. Se les escapan las lágrimas en silencio. Ethan se inclinó hacia adelante, observando mi mano. Buena elección. Firmé la parte de la indemnización. Puse mis iniciales en las páginas. Eso no importaba. Y cuando llegué a la cláusula descuidada sobre el interés con derecho a voto, me detuve solo un instante. El bolígrafo de Ethan dejó de golpear. La habitación quedó en silencio absoluto. Luego también puse mis iniciales, porque no estaba renunciando a nada real. Esa cláusula era un farol, y si Ethan pensaba que lo protegía, lo volvería descuidado. Los hombres descuidados cavan sus propias tumbas. Deslicé el paquete de vuelta hacia Ethan. No dijo gracias. Simplemente lo recogió como si hubiera ganado algo. La seguridad te acompañará a la salida, dijo. Me levanté lentamente, la silla raspando suavemente contra el suelo. Me dolían las rodillas. Los 59 no son viejos, pero el dolor te hace pesado. Añade años a tus articulaciones. Miré alrededor de la habitación a las personas que habían construido ese lugar conmigo y con Eleanor. Los ojos de Rita estaban húmedos. Michael parecía furioso. David parecía avergonzado. No di un discurso. No rogué. No grité. Solo dije, cuídense unos a otros. Ethan resopló suavemente, como si eso fuera una tontería sentimental. Dos guardias de seguridad, ambos más jóvenes, ambos evitando mi mirada, me acompañaron al ascensor. Uno de ellos sostuvo la puerta como si yo fuera un extraño en mi propio edificio. En el camino hacia abajo, vi mi reflejo en el espejo del ascensor. Traje negro, ojos hundidos, la corbata ligeramente torcida. Viudo, despedido. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el aire frío me golpeó cuando alguien entró desde fuera. El invierno de Toledo me abofeteó la cara para despertarme. Salí al aparcamiento donde mi camioneta estaba con una fina capa de escarcha en el parabrisas. Una Ford F-150 de 2014, pagada, nada ostentosa. Eleanor solía bromear diciendo que amaba esa camioneta más que a mi propia cama. Raspé la escarcha con el dorso de la mano porque el rascador estaba dentro y no me importaba. Mis dedos estaban entumecidos cuando entré. Conduje a casa pasando el río Maumee, pasando edificios de ladrillo con viejos letreros descoloridos, pasando una valla publicitaria que anunciaba reparación de hornos, y me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que el despido. Ethan no solo me había despedido. Había intentado borrarme. Cuando llegué a casa, me senté en la entrada durante un largo rato con el motor apagado,
escuchando el tic-tac del metal al enfriarse. Dentro, la casa olía al detergente de lavanda de Eleanor y a la cazuela que alguien de la iglesia había dejado hace 2 días. La vida seguía apareciendo en pequeños regalos incómodos. Colgué mi abrigo en el armario del pasillo, el abrigo del traje negro, el que había llevado al funeral. Y cuando metí la mano en el bolsillo, mis dedos tocaron algo pequeño y frío. Un clip de latón. El clip de Eleanor, el que siempre tenía en su escritorio, ligeramente doblado como si lo hubiera enderezado 100 veces. Y envuelta en él había una nota adhesiva amarilla doblada con fuerza. La desdoblé con manos temblorosas. 2 líneas de su puño y letra, firme como siempre. Carpeta azul, cajón superior, si alguna vez lo intenta. Se me hizo un nudo en la garganta tan fuerte que me dolió. Por primera vez desde el funeral, sentí algo más que dolor. No era alegría. No era alivio. Era un tipo de ira silenciosa y constante. Del tipo que no grita. Del tipo que espera. La mañana siguiente, Toledo amaneció gris y amargo. El tipo de frío que se filtra a través de las paredes y se instala en tus huesos. El viento del lago Iris sacudía el revestimiento como si tuviera algo que decir. Estaba de pie en la cocina sosteniendo una taza de café que no recordaba haber preparado, mirando el lugar en la encimera donde Eleanor solía dejar su bolso cada noche. Todavía estaba vacío. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ethan sentado en su silla, oía esa palabra, óptica, dicha como si importara más que las personas. Llevé el café a la sala de estar y me senté en el sillón reclinable de Eleanor. No lo había tocado desde que murió. Todavía olía débilmente a su loción de manos, lavanda y algo más que nunca pude identificar. Comodidad y disciplina de alguna manera mezcladas. Volví a meter la mano en el bolsillo de mi abrigo solo para asegurarme de que el clip era real. Latón, cálido por mi mano, doblado por la mitad. Usó esa cosa durante años, enderezándola, doblándola de nuevo, negándose a tirarla. Eleanor no desperdiciaba las cosas. Ni clips, ni personas. La carpeta azul estaba exactamente donde dijo que estaría. Cajón superior de su escritorio en la habitación de invitados que convertimos en una oficina en casa. La lámpara de escritorio todavía estaba en el ángulo que a ella le gustaba, inclinada lo justo para evitar el deslumbramiento en el papeleo. Me senté lentamente, como si pudiera asustar un recuerdo si me movía demasiado rápido. Dentro de la carpeta había documentos que había visto antes, hace años, pero nunca los había mirado realmente. No así. Acuerdo de fideicomiso de voto, formularios de transferencia de acciones, notariados, fechados, archivados. 67%. Eleanor lo había hecho 7 años antes después de una de las raras visitas de Ethan a casa. Recordaba la noche ahora. Cómo había estado callada en la cena. Cómo se había quedado en el fregadero mucho después de que los platos estuvieran limpios. Me preguntó cuánto valía la empresa, había dicho finalmente. Eso no es un crimen, le había dicho yo. No, había dicho ella, secándose las manos lentamente, pero la forma en que preguntó lo fue. No había insistido. Eleanor no hablaba a menos que importara. Ahora, sentado solo en esa habitación, sentí el peso de lo que había hecho. No lo había hecho por despecho. Lo había hecho por miedo. No miedo por ella misma, sino por la gente que se presentaba cada día y confiaba en que el lugar seguiría allí mañana. Cerré la carpeta y me eché hacia atrás, con el pecho apretado. Poseer el 67% no me hacía sentir poderoso. Me hacía sentir responsable y cansado. Conduje al pueblo a última hora de la mañana, en parte por costumbre, en parte porque la casa se sentía demasiado silenciosa. La calefacción de la camioneta funcionaba a toda máquina mientras cruzaba el río Maumee, agua gris, moviéndose lentamente bajo el puente. Toledo se veía igual que siempre. Edificios de ladrillo, letreros cansados, gente abrigada y siguiendo con sus vidas. Entré en el aparcamiento de Rosies Diner, un lugar bajo con las ventanas empañadas y un letrero que no había cambiado desde que Reagan estaba en el cargo. Dentro, olía a grasa de bacon, a tostadas quemadas y a café que había estado demasiado tiempo en la cafetera. La propia Rosie me hizo señas para que me acercara sin preguntar.
¿Café solo? Sí, dije. Dejó la taza con fuerza, como si estuviera enfadada en mi nombre. Me enteré. Las noticias viajaban rápido en un pueblo como este. Más rápido que el correo electrónico. Más rápido que los comunicados de prensa. Lo siento, James, dijo. Ese chico no tiene alma. No discutí. Solo asentí y envolví mis manos alrededor de la taza. Un par de mesas más allá, dos tipos de la planta hablaban en voz baja. Oí mi nombre, luego el de Ethan. Uno de ellos negó con la cabeza. Eleanor no habría tolerado eso, dijo el otro. Miré mi café. No, murmuré en voz baja. No lo habría hecho. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Rita. Está hablando de despidos, grandes, dice que el lunes. Se me cayó el estómago. Respondí lentamente, no digas nada todavía. Estoy en ello. No sabía exactamente qué significaba en ello todavía, pero sabía que no podía alejarme. No ahora. No con las palabras de Eleanor todavía resonando en mi cabeza. Después de la cafetería, pasé por la planta. Cambio de turno. La sirena sonando baja y larga. Hombres y mujeres salían por las puertas. Cuellos levantados, fiambreras balanceándose. Reconocí caras. Gente que conocía desde hacía décadas. Gente que se había quedado cuando las cosas estaban mal porque confiaban en nosotros. Porque confiaban en ella. Aparqué al otro lado de la calle y observé hasta que el aparcamiento se vació. Mis manos temblaban de nuevo. No por el frío, por la presión que se acumulaba en mi pecho. Por el conocimiento de que Ethan podría arruinar todo esto en cuestión de semanas si nadie lo detenía. Fui al cementerio por la tarde. El suelo estaba duro, la hierba quebradiza. La lápida de Eleanor todavía era nueva, la tierra a su alrededor más oscura que el resto. Me arrodillé, mis rodillas protestando, y coloqué el clip de latón en la base de la piedra como una ofrenda. No pedí esto, dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña al aire libre. Solo quería terminar lo que empezamos. El viento se levantó, frío y cortante, atravesando mi abrigo. Pensé en la noche en que Eleanor me había mirado a través de la mesa de nuestra cocina y había dicho, si Ethan alguna vez intenta borrarte, no dejes que borre a nuestra gente. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, hasta que mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Lo contesté, ya cansado. James Miller. Una voz familiar se rió suavemente al otro lado. Sigues contestando tu propio teléfono. Buena señal. Arthur, dije. ¿Hasta dónde sé?, respondió. ¿Estás libre esta tarde? Para ti, siempre. Bien, dijo. No me gustan las oficinas. Nos vemos en la barbería de Lou en la calle Oak. ¿Y James? Sí. Trae la carpeta azul. Terminé la llamada y me quedé allí, mirando el nombre de Eleanor grabado en la piedra. El dolor seguía allí, pesado y en carne viva. Pero debajo de él, algo más había tomado forma. Determinación. El lunes se acercaba. Y por primera vez desde el funeral, no le tenía miedo. La barbería de Lou no había cambiado desde que el primer Bush estaba en el cargo. El mismo póster rojo y blanco en la entrada. Las mismas sillas de vinilo agrietado a lo largo de la pared. El mismo tablón de corcho lleno de folletos de frituras de pescado, rifas de armas y un aviso descolorido sobre un desayuno de tortitas de los veteranos de guerras extranjeras de hace 3 meses. Empujé la puerta y una campana sonó sobre mi cabeza. El olor a talco y loción para después de afeitarse me golpeó de inmediato. Era el tipo de lugar donde los hombres hablaban en voz baja sobre cosas que importaban y en voz alta sobre cosas que no. Arthur Vance estaba sentado en la última silla, a mitad de un corte de pelo, cubierto con una capa a rayas como un hombre que había hecho las paces con su entorno. 72 años, cejas blancas y espesas, gafas de montura de alambre posadas en la parte baja de la nariz. Estaba leyendo una copia doblada de The Blade como si todavía fuera 1989. Me miró en el espejo y sonrió.
James Miller, dijo. Te ves fatal. Me siento peor, dije. Arthur asintió. Eso cuadra. El barbero, un tipo delgado llamado Lou que probablemente llevaba cortando el pelo desde que yo tenía pelo que cortar, me hizo un gesto de asentimiento educado. Nadie hizo preguntas. Esa era la regla en lugares como este. Me senté en una silla vacía con la carpeta azul pesando en el bolsillo de mi abrigo. Arthur esperó hasta que Lou se alejó y luego dijo en voz baja, ¿sigues conduciendo esa Ford? Sí. Bien. Significa que no has perdido la cabeza. Solté una risa débil. Ethan me despidió. Arthur resopló. Lo sé. Las noticias vuelan. Toledo es pequeño, dijo, y la estupidez no se mantiene en secreto por mucho tiempo. Lou terminó y le quitó la capa a Arthur. Arthur se levantó, se sacudió el pelo de los hombros y pagó en efectivo. Luego señaló hacia la trastienda. Hablemos donde las maquinillas no puedan oírnos. La trastienda era estrecha, con una única mesa de metal, 2 sillas plegables y una cafetera que parecía más vieja que nosotros dos. Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa. Arthur no la tocó de inmediato. Solo me miró. ¿Estás seguro de que quieres abrir esta puerta? Preguntó. Creo que mi esposa la abrió hace 7 años, dije. Yo solo estoy pasando. Arthur asintió una vez y luego abrió la carpeta. Leyó lentamente, con cuidado. Su rostro no cambió mucho, pero pude ver los engranajes girando detrás de sus ojos. Pasó páginas, comprobó fechas, pasó un dedo sobre los sellos notariales como si pudiera sentir su peso. Finalmente, se echó hacia atrás. Bueno, dijo. Maldita sea. Tragué saliva. ¿Eso es bueno o malo? Esto es hermético, dijo. Fideicomiso de voto, transferencia de acciones, debidamente archivado. 67% limpio como el libro mayor de una iglesia. Mi pecho se relajó una fracción. Él no lo sabe. Los labios de Arthur se crisparon. No. Y esa es la mejor parte. Cerró la carpeta y la golpeó con un dedo. Ethan anda por ahí pensando que heredó un trono. Lo que en realidad tiene es una silla plegable con una pata rota. Casi sonreí. Casi. Pero Arthur continuó, levantando un dedo. Esto solo funciona si no te impacientas. Me incliné hacia adelante. Está hablando de despidos. Lo sé, dijo Arthur. 50 nombres, según lo último que oí. Gente de toda la vida. Apreté la mandíbula. Y Arthur continuó. Está cortejando a fondos de capital privado. 2 grupos, uno de Chicago, otro del este. Huelen sangre. ¿Qué tipo de sangre? Pregunté. Beneficios, contratos con proveedores, obligaciones de pensiones, dijo Arthur. Todas las cosas que tu esposa protegía. Mis manos se convirtieron en puños debajo de la mesa. Ya ha empezado a presentar papeles, añadió Arthur. Cambios de gobierno, emisión de acciones sin derecho a voto, cosas legalmente grises que asustan a los bancos y confunden a las juntas. Entonces lo detengo, dije. Arthur negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Lo miré fijamente. Arthur. Si lo detienes demasiado pronto, dijo, interrumpiéndome, sabrá que tienes ventaja. Entonces empezará a investigar. Reuniones de emergencia, tonterías sobre tu estado mental. Te pintará como el viudo afligido que ha perdido la perspectiva. Odiaba lo acertado que sonaba. ¿Entonces qué hago? Pregunté. Arthur cruzó las manos. Le dejas hablar. Le dejas presentar su propuesta. Le dejas mostrar a todo el mundo quién es realmente. Exhalé lentamente por la nariz. Eso se siente como dejar que haga daño a la gente. Los ojos de Arthur se suavizaron. James, te conozco desde hace 30 años. No eres un hombre que disfrute viendo el daño, pero el momento oportuno importa. La justicia no se trata solo de tener razón.
Se trata de ser innegable. Pensé en Rita, en los chicos de la planta, en Eleanor de pie en el fregadero secándose las manos. ¿Y si lo aprueba antes del lunes? Pregunté. No lo hará, dijo Arthur. Quiere el centro de atención. Quiere la gran reunión. Quiere testigos. Me froté las sienes. Me palpitaba la cabeza, una presión sorda que latía con mi corazón. Ya está intentando aislarme, dije. Acceso al banco, seguridad. Arthur asintió. Me enteré. Descuidado. Y eso juega en su contra. ¿Cómo? Porque muestra intención, dijo Arthur. Pánico. Se levantó y me devolvió la carpeta. Esto es lo que vas a hacer. Te presentas el lunes. Te sientas en la parte de atrás. No interrumpes. No reaccionas. Dejas que exponga su visión. ¿Y luego? Pregunté. Y luego, dijo Arthur, con la voz baja y firme, les recuerdas a todos quién es el verdadero dueño de la casa. Conduje a casa con la carpeta azul en el asiento a mi lado como un pasajero silencioso. El cielo ya se estaba oscureciendo, las luces de la calle parpadeando una a una. En casa, recalenté la cazuela que sobró y comí de pie, sin saborear mucho. Mis manos volvían a temblar. Odiaba eso. Odiaba sentirme viejo. Odiaba sentir que mi cuerpo podría traicionarme antes que Ethan. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. James, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Se está moviendo rápido. Miré la pantalla por un largo momento, luego respondí. Lo sé. Dile a Rita que mantenga a todos tranquilos. Sin pánico. Fui a la habitación de invitados y volví a mirar el escritorio de Eleanor. La imaginé sentada allí, con el bolígrafo detrás de la oreja, los ojos agudos. Los hombres silenciosos terminan las cosas, dije en voz alta. Faltaban 3 días para el lunes, y Ethan no tenía ni idea de lo profundo que se estaba volviendo el agujero. Para el viernes, los rumores ya no eran rumores. Eran hojas de cálculo. Me enteré cuando Rita me llamó justo después del mediodía. Su voz era tensa, cortada, como si estuviera sosteniendo algo pesado con una mano. Son reales, James, dijo. La lista de despidos. 53 nombres. Cerré los ojos y me apoyé en la encimera de la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el leve traqueteo del viento contra la ventana. ¿Quiénes? Pregunté. No dudó. Eso fue lo que más dolió. Tom Jenkins, Riley, ambos de mantenimiento de la nave 2. Brenda de compras. 3 del equipo de envíos. Gente con 20, 30 años. Imaginé sus caras. Podía ver las manos de Tom, siempre ennegrecidas sin importar cuánto se las frotara. La risa de Brenda cuando alguien traía donuts. Hombres y mujeres que se presentaban en tormentas de nieve y olas de calor porque creían que la empresa cuidaría de ellos de la misma manera que ellos cuidaban de ella. ¿Cuándo? Pregunté. Ethan se lo dirá a los gerentes el lunes, dijo Rita, después de la reunión de la junta. Mi pecho se apretó. ¿Y la junta? La mitad de ellos ni siquiera lo sabe todavía. Lo llaman fase 1. Miré el suelo, a una leve marca de roce de la que Eleanor solía quejarse. Mi mano izquierda volvía a temblar. La apreté contra la encimera hasta que se detuvo. James, dijo Rita con cuidado, necesito que hagas algo por mí. No preguntó qué. Lo que sea. Mantén a la gente tranquila. Sin filtraciones, sin huelgas. Diles que no me he ido. No de verdad. Hubo una pausa. Luego dijo en voz baja, confío en ti. Cuando terminó la llamada, me quedé allí más tiempo del que debería, respirando lentamente. La voz de Arthur resonó en mi cabeza, la justicia no se trata solo de tener razón. Se trata de ser innegable. Esa tarde, Ethan celebró lo que llamó un almuerzo de liderazgo en un restaurante de cadena junto a la enero del 75.
Paredes beige, menús laminados, televisores atornillados en las esquinas. El tipo de lugar donde nunca debería decidirse nada importante. Rita me envió un mensaje cuando empezó. Está presumiendo. Conduje hasta allí de todos modos y aparqué al otro lado del estacionamiento. Me dije a mí mismo que solo estaba observando, que no entraría. Entré. Tomé un asiento cerca de la parte de atrás, con el sombrero bajo, y pedí agua. No la bebí. Ethan estaba de pie cerca de la barra con un pequeño grupo de gerentes, hablando lo suficientemente alto como para ser oído. No podemos dirigir este lugar como un museo, dijo sonriendo. La nostalgia no paga las facturas. Un par de personas rieron nerviosamente. Ethan continuó. La vieja guardia tuvo su momento. Ahora se trata de eficiencia, de optimizar, de tomar decisiones difíciles. Apreté la mandíbula. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Imaginé a Eleanor de pie en la planta, con las mangas arremangadas, escuchando a los trabajadores como si importaran. Ethan se rió. James nunca entendió eso. Eso fue suficiente. Me levanté antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Rita me miró desde el otro lado de la habitación y negó con la cabeza solo una vez. Una advertencia. Mis manos temblaban. Mi visión se estrechó. Oí la voz de Eleanor, no fuerte, solo firme. Los hombres silenciosos terminan las cosas. Me volví a sentar. Ethan siguió hablando de ajustar el tamaño, de sangre fresca, de cómo las emociones nublan el juicio. Me fui antes de que terminara. Afuera, el frío me abofeteó la cara y me devolvió a la realidad. Me apoyé en mi camioneta, respirando con dificultad, avergonzado de lo cerca que estuve de arruinarlo todo. Esa noche no dormí. Me palpitaba la cabeza, una presión sorda que se arrastraba detrás de mis ojos. Alrededor de las 3 de la mañana, me tomé la presión arterial con el manguito que Eleanor insistió en que tuviéramos en el baño. Estaba más alta de lo que debería. Me senté en el borde de la bañera, con los codos en las rodillas, y me reí en voz baja. No porque fuera gracioso, sino porque era tan jodidamente humano. 59 años, con el corazón palpitante, tratando de sobrevivir a un niño con una hoja de cálculo. El domingo por la mañana, mi teléfono vibró. ¿Michael? Ethan convocó una reunión previa de emergencia esta noche. Presidente del Consejo y asesor externo. Está tratando de asegurar los votos antes del lunes. Miré el mensaje. Arthur me había advertido sobre esto. El impulso de actuar surgió de nuevo, caliente, inmediato. Llamé a Arthur. Está forzando la situación, dije. Lo sé, respondió Arthur. Tan tranquilo como siempre. Y eso me lo dice todo. Podría aprobar esto esta noche. No lo hará, dijo Arthur. Necesita el lunes. Quiere testigos. Quiere parecer un visionario. ¿Y si intervengo ahora? Pregunté. Le das una excusa, dijo Arthur. En este momento, parece un niño jugando a disfrazarse. El lunes, parecerá un riesgo. Cerré los ojos. Me dolía la cabeza. Mis manos estaban firmes ahora, pero mi pecho se sentía apretado. Odio esperar, dije. Lo sé, respondió Arthur. Por eso esto funciona. El domingo por la noche, preparé el traje que Eleanor me compró para nuestro 10º aniversario. Gris oscuro, nada llamativo. Deslicé el clip de latón en el bolsillo interior y lo sostuve allí un momento, para anclarme. Mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Habrá seguridad en la reunión de mañana. Sonreí por primera vez en toda la semana. Bien, dije a la habitación vacía. Que miren. Apagué la luz y me senté en la oscuridad, escuchando cómo se asentaba la casa. Faltaban horas para el lunes, y a Ethan se le estaba acabando el espacio. El lunes por la mañana llegó duro y frío, el tipo de día gris de Toledo que te aplasta antes de que siquiera salgas. El viento del lago Erie atravesó mi abrigo mientras cruzaba el aparcamiento, la bandera en el frente ondeando de forma aguda y ruidosa.
Me detuve por medio segundo, con la mano en el pomo de la puerta, y respiré lentamente una vez. Los hombres silenciosos terminan las cosas. Dentro, el edificio olía igual que siempre, a limpiador, a café, a un ligero olor a aceite del lado del almacén. Familiar, constante. Me registré con la seguridad como si fuera un visitante en mi propia casa. 2 guardias asintieron cortésmente, sus ojos profesionales ya pasaban de mí. La sala de juntas estaba llena cuando entré. 2 filas de ejecutivos se alineaban en una pared. Los miembros de la junta estaban sentados con la espalda rígida alrededor de la mesa. En la pantalla del fondo, pequeñas cajas parpadeaban a medida que se conectaba la llamada de Zoom, representantes de capital privado en oficinas impecables, un par de abogados externos. Y noté a una reportera de negocios local cuya firma había leído más de una vez en The Blade. Ethan estaba de pie a la cabeza de la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida, sonriendo como si fuera el día de su boda. Tomé asiento en la parte de atrás, exactamente donde Arthur me dijo que me sentara. Puse el sobre de cuero gastado en mi regazo y crucé las manos sobre él. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Lo dejé estar. No intentaba parecer tranquilo. Intentaba estar quieto. Buenos días a todos, dijo Ethan, con la voz brillante. Gracias por estar aquí. Hoy se trata del futuro. Hizo clic en su control remoto. Apareció una diapositiva. Fuentes en negrita, flechas elegantes, palabras como transformación y crecimiento. Habló durante 20 minutos seguidos sobre eficiencia, sobre modernización, sobre ajustar el tamaño de la fuerza laboral, sobre cómo la sentimentalidad había frenado a la empresa. Observé las caras mientras hablaba. La mandíbula de Michael se apretaba más con cada frase. Rita no miraba la pantalla en absoluto. David se miraba las manos. Y eso nos lleva a la fase 1, dijo Ethan, sonriendo más ampliamente. Reducción estratégica de la fuerza laboral. Un murmullo recorrió la habitación. En la pantalla de Zoom, uno de los tipos de capital privado asintió como si todo fuera perfectamente razonable. Ethan no se inmutó. Estas decisiones nunca son fáciles, dijo como si hubiera practicado esa línea. Pero el liderazgo significa tomar decisiones difíciles. Mi pecho se apretó, mis dedos se cerraron alrededor del sobre. Por lo cual, continuó Ethan, pido una votación para aprobar la asociación y autorizar los cambios de gobierno. Miró alrededor de la mesa, confiado, hambriento. Antes de que votemos, dije. La habitación se congeló. Todas las cabezas se giraron. Ethan parpadeó, sorprendido, luego se rió suavemente. James, dijo como si hubiera interrumpido un brindis. Esta es una reunión de la Junta. Me levanté de todos modos. Mis rodillas protestaron, pero aguantaron. Mi voz salió firme. Lo es, dije. Y por eso necesito corregir algo. El silencio se alargó. La sonrisa de Ethan se desvaneció. Siéntate. No lo hice. Caminé hacia la mesa y puse el sobre de cuero frente a él. El sonido que hizo no fue fuerte. Solo un golpe suave y final. No tardaré mucho, dije. Sé que estás ansioso. Los ojos de Ethan se desviaron hacia el sobre, luego de vuelta a mí. James, fuiste despedido. No tienes derecho a estar aquí. Miré a David. ¿Quieres decírselo tú o lo hago yo? David tragó saliva, no dijo nada. Asentí hacia la pantalla. El abogado está presente, veo. Bien. Volví a mirar a Ethan. Puedes abrirlo. Ethan dudó, solo una fracción de segundo. Luego se rió de nuevo, bruscamente esta vez, y abrió el sobre. El asociado de Arthur, sentado en silencio a lo largo de la pared, se aclaró la garganta y tocó el portátil. Documentos llenaron la pantalla. Sellos, fechas, firmas. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Poseo el 67% de las acciones con derecho a voto de Midwest Industrial Supply, dije. Sin gritos, sin ira, solo las palabras. Durante 3 segundos completos, nadie habló.
En la pantalla de Zoom, uno de los tipos de capital privado se acercó a su cámara. Los ojos de la reportera se abrieron de par en par. Eso no es posible, dijo Ethan finalmente. Su voz se quebró un poco. Me encogí de hombros. Lo es. Eras un empleado, espetó Ethan. Firmaste. El empleo no es propiedad, dijo Arthur con calma desde un lado. ¿Y esa cláusula que metiste en la indemnización descuidada? Ethan se puso blanco. ¿Lo sabías? Me preparé, dije. Hay una diferencia. Intentó recuperarse, sus manos moviéndose ahora. Incluso si esto es cierto, todavía votaremos hoy. No, dije suavemente. No lo harás. Me volví hacia la junta. Antes de que decidan algo, quiero hacer una pregunta. Miré a Ethan. ¿Cuál crees que es el valor fundamental de esta empresa? Ethan abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. Innovación, dijo. ¿Giré? Esperé. Valor para el accionista, añadió. Asentí lentamente. Eleanor solía decir que era la gente. A Rita se le cortó la respiración. Me enfrenté a la sala. Esta asociación se suspende con efecto inmediato. Los despidos quedan suspendidos y la autoridad de Ethan como director ejecutivo queda revocada a partir de ahora. Las palabras cayeron como un martillo de juez. David exhaló temblorosamente. ¿Todos a favor? Las manos se levantaron una a una, algunas dudosas, otras aliviadas. Evan miró alrededor de la habitación, atónito. No puedes. La seguridad se acercó. No bruscamente, solo con firmeza. Me incliné lo suficiente para que me oyera. ¿Planeaste esto? Siseo. No, dije. Lo hiciste tú. Fue escoltado fuera, pasando por la pared de cristal donde los empleados se habían reunido observando. Sin gritos, sin drama, solo el colapso silencioso de un hombre que había confundido el poder con el ruido. Cuando la puerta se cerró, finalmente me senté. Mis manos temblaban ahora. No lo oculté. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rita. Están vitoreando en la planta, James. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez en días, la presión disminuyó. El edificio se sintió diferente una vez que Ethan se fue. No más silencioso, solo más estable, como una máquina que había estado vibrando y finalmente se asentó de nuevo en sus pernos. La gente salió de la sala de juntas en pequeños grupos, con las voces bajas, los rostros pálidos pero aliviados. Los abogados guardaron sus maletines sin contacto visual. Las cajas de Zoom se apagaron una por una. La reportera se quedó lo suficiente para observar, luego se escabulló, ya dando forma a la historia en su cabeza. Me quedé sentado. Mis manos seguían temblando, así que las apoyé planas sobre la mesa hasta que se detuvieron. 59 años, el corazón latiendo como si acabara de correr una milla. Me recordé a mí mismo que debía respirar. Inhalar por la nariz, exhalar lentamente. Michael se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Preguntó finalmente. Asentí. Lo estaré. Rita entró a continuación, con los ojos brillantes pero cansados. La planta está alborotada, dijo, no con pánico, sino con alivio. Eso es bueno, dije. Eso es lo que queremos. David se aclaró la garganta desde el otro lado de la mesa. James, dijo, ¿qué quieres hacer ahora? Miré alrededor de la habitación, la misma habitación que Eleanor había dirigido durante años con una confianza tranquila y una pila de carpetas codificadas por colores. Casi podía verla allí, con el bolígrafo detrás de la oreja, observando para asegurarse de que nadie se perdiera un detalle. No quiero el título de director ejecutivo, dije. David parpadeó. ¿No? Negué con la cabeza. No tengo 35 años. No estoy persiguiendo una oficina de esquina o un titular. Estoy aquí para evitar que este lugar sea vendido por partes. Michael asintió lentamente,
comprendiendo. Formaremos un comité interino, continué. Operaciones, finanzas, liderazgo de la planta. Sin sorpresas, sin acuerdos secretos. Rita sonrió. Eso suena a Eleanor. El nombre aterrizó suave y pesado al mismo tiempo. Esa tarde, caminé por la planta. No como un anuncio, no como una vuelta de la victoria, simplemente caminando. La gente dejaba lo que estaba haciendo cuando me veía. Algunos asentían, otros sonreían. Un tipo, Tom Jenkins, se adelantó, con las manos ásperas y ennegrecidas como siempre. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Lo de los despidos? Están fuera de la mesa, dije. Haremos esto de la manera correcta, juntos. Tom soltó un suspiro que no creo que se hubiera dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, James. Le estreché la mano. Significó más que cualquier votación. Para el final de la semana, las cosas se habían asentado en un nuevo ritmo. No perfecto, no fácil, pero honesto. El nombre de Ethan dejó de surgir después de un tiempo. Por aquí, las reputaciones no mueren ruidosamente. Simplemente se desvanecen. La gente recuerda quién se presentó, quién no, quién trató el lugar como una línea en un currículum en lugar de como algo vivo. Llegamos a un acuerdo silencioso. Sin fuegos artificiales, sin disculpas. Ethan se fue con una modesta indemnización y una cláusula que le impedía interferir o reescribir la historia. No se trataba de castigarlo. Se trataba de cerrar la puerta. Una noche, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa, me senté solo en la antigua oficina de Eleanor. Hice té como a ella le gustaba, 2 minutos, ni más, ni menos. Me senté en su silla y miré por la ventana hacia la planta, donde las últimas luces brillaban contra la temprana oscuridad del invierno. La sirena del cambio de turno sonó en la distancia, baja y familiar. Metí la mano en el bolsillo y saqué el clip de latón. Doblado, ordinario, perfecto. Confiaste en mí, dije en voz baja. No lo arruiné. El dolor seguía allí. Siempre estaría, pero ya no era agudo. Ahora tenía bordes. Forma, significado. Cerré la oficina con llave y salí. El aire era frío, limpio, el frío de Toledo, del tipo que te despierta. Mientras conducía a casa, pensé en lo cerca que estuve de perder los estribos. Lo fácil que habría sido gritar, irrumpir antes de tiempo, dejar que la ira decidiera el momento. Eleanor tenía razón. Los hombres silenciosos terminan las cosas. Si esta historia te tocó la fibra sensible, si alguna vez te han hecho a un lado, te han subestimado o te ha sorprendido alguien que pensaba que estabas acabado, espero que recuerdes esto: la paciencia no es debilidad. A veces es estrategia. A veces es respeto. Y a veces, es la única forma en que la justicia se hace bien. Si encontraste algo familiar aquí, tómate un momento, comparte tus pensamientos, pásalo a alguien que pueda necesitar escucharlo. Y si quieres más historias como esta, historias sobre resiliencia, justicia y terminar las cosas de la manera correcta, considera quedarte con nosotros. Gracias por escuchar.